Hola, les habla Luis Ángel Gallego, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les explicaré cómo trabajar funciones lógicas. Las funciones lógicas son aquellas que nos permiten darle al computador la posibilidad de elegir entre una o varias operaciones dependiendo del cumplimiento o no de una o varias condiciones. En este archivo de Excel nos entregan algunos ejercicios planteados para resolver con funciones lógicas. Usted lo puede descargar desde el enlace que se deja en la descripción del video. Vamos entonces a realizar la primera solución. Nos dicen, si el total es mayor a 100, mostrar como resultado 0, si no, error. Este primer ejercicio lo resolvemos mediante la función si, que se caracteriza por tener una condición, una parte verdadera que se ejecuta si la condición se cumple y una parte falsa que se ejecuta en caso tal de que la condición no se cumpla. Entonces aquí Excel nos muestra la sintaxis, nos dice prueba lógica. Eso simplemente nos está indicando que debemos digitar o establecer la condición. Me dicen total es mayor a 100. El total es este 208. Podemos coger la celda, colocamos el operador mayor, el número 100, punto y coma. Ahora, valor verdadero. En el ejercicio nos entregan mostrar como resultado 0. Entonces el valor verdadero sería 0, punto y coma, y nos pide un valor falso. El valor falso, si no, error. Abrimos comillas, digitamos la palabra error. Cuando nosotros necesitamos introducir una palabra o una frase dentro de una función lógica, debemos hacerlo dentro de comillas. En este caso estamos utilizando la función si. Su sintaxis nos pide una condición, un valor verdadero cuando se cumple la condición, un valor falso cuando la condición no se cumple. Cerramos paréntesis, enter. Nos ha dado 0. Este 0 nos indica que en este caso la condición sí se cumple porque K11 es mayor a 100, porque tiene un valor de 208. En el segundo ejercicio nos piden comprobar si E7 es mayor a 8 y H5 menor a 10. Entonces aquí vamos a utilizar la función i. Esta función me sirve para comprobar si dos condiciones se cumplen. Ustedes pensarán, ¿y por qué la función i? En lugar pudo haber sido la función o. Simplemente si leemos el planteamiento del ejercicio, nos dicen E7 es mayor a 8 y H5 menor a 10. La primera condición, E7, lo puedo seleccionar o si deseo también lo puedo digitar. Coloco el operador mayor a 8, punto y coma. La segunda condición, H5, coloco el operador menor a 10, cierro paréntesis. Si tenemos dificultad para verlo aquí en la celda, entonces también lo puedes ver en la barra de fórmulas aquí arriba. Enter. Esta función i nos devuelve verdadero cuando las dos condiciones se cumplen. En este caso vemos que E7 si es mayor a 8 y H5 si es menor a 10. Entonces, como ambas condiciones se cumplen, el resultado es verdadero. Si una de estas dos condiciones no se hubiera cumplido, el resultado nos habría dado falso.
la función y exige el cumplimiento de ambas condiciones. En el tercer ejercicio nos piden comprobar si f6 es mayor a 7 o y3 menor a 10. Entonces, en este caso utilizaremos la función o, que nos permite comprobar y que nos la solicitan en el planteamiento del ejercicio. f6 mayor a 7 o y3 menor a 10. Esta función nos va a arrojar como resultado verdadero si una de las dos condiciones se cumple. La única opción en que esta función o da falso es cuando ninguna de las dos condiciones se ha cumplido. Vamos a la primera condición, f6 la puedo digitar o la puedo seleccionar con el mouse, que sería lo ideal. Colocamos el operador mayor, 7, punto y coma, la segunda condición y3, vamos a seleccionarla, y3 menor, colocamos el operador menor a 10, cierro paréntesis, enter. Nos está dando verdadero, quiere decir que una de estas dos condiciones se cumple o posiblemente las dos. f6 mayor a 7, miremoslo aquí manualmente, f6 es mayor a 7, sí, tiene un valor de 9, esa condición se cumple. Y 3 menor a 10 también se cumple. Entonces en este caso nos da verdadero porque ambas condiciones se cumplen. Recuerde que la función o solo da falso cuando ninguna de las dos condiciones se cumple. En el cuarto ejercicio nos dicen si E7 es mayor a 8 y H5 es menor a 10. Multiplicar E3 por G10, si no, mostrar falso. Aquí ya hay una particularidad. Arrancan con la función sí, pero nos están dando dos condiciones. Cuando normalmente la función sí maneja una sola condición. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que anidarla, es decir, tenemos que unir la función sí con otra. En este caso, la función sí vamos a unirla con y, ya que si leemos el postulado vemos que en medio de las dos condiciones nos piden el y. E7 es mayor a 8 y H5 menor a 10. Función sí, abro paréntesis, y la anidamos, es decir, la unimos con la función y. Primera condición, E7 mayor a 8. Vamos a capturar la celda E7, colocamos el operador mayor, 8, punto y coma. Miremos que Excel aquí nos va mostrando la sintaxis. Por esta sintaxis, que es el orden lógico en que debemos ir escribiendo la función, él nos va ayudando. Entonces ya digité la primera condición, pongo punto y coma para digitar la segunda. H5, voy a digitar el H5, en este caso no lo voy a capturar, coloco el operador menor a 10, cierro paréntesis, punto y coma. Ese paréntesis me lo pide la sintaxis, ya que estoy anidando la función sí con y. Luego voy a colocar la primera operación. Esta operación va a ser la parte verdadera, es decir, lo que se va a ejecutar si estas dos condiciones se cumplen. Me piden multiplicar E3 por G10, punto y coma. Ahora viene la parte falsa, es decir, lo que se va a ejecutar en caso tal que una de estas dos condiciones no se cumpla o ninguna de las dos. Recordemos que la función y solo da verdadero si las dos condiciones se cumplen. En este caso, ese valor verdadero sería una operación matemática.
Volvamos entonces. Dice, si no, mostrar falso. Digitamos dentro de comillas la palabra falso. Cierro paréntesis. Hemos terminado la sintaxis. Voy a repasar un poco. Tengo la función si anidada con i. Indicamos dos condiciones. Si estas dos condiciones se cumplen, me hace esta operación matemática, es decir, la parte verdadera de la función o de la fórmula que estoy haciendo. Y en caso tal que una de estas dos condiciones no se cumpla, entonces me va a resultar la parte falsa. En este caso es la palabra falso, pero también pudiera haber sido cualquier otra operación matemática. Enter. En el quinto ejercicio nos dan el siguiente postulado. Si F6 es mayor a 7 o I3 es menor a 10. Mostrar como resultado verdadero, si no, dividir H9 por F11. Entonces aquí vamos a utilizar la función si anidada con O. Miremos que nos piden si F6 es mayor a 7 o I3 es menor a 10. La función si normalmente maneja una sola condición. Entonces, como aquí me están dando dos, tengo que anidarla con I o con O. Simplemente al leer el postulado nos damos cuenta que nos piden anidarla con la función O. F6 es mayor a 7 o I3 menor a 10. La primera condición, F6, coloco el operador mayor 7, punto y coma. La segunda condición, I3 menor a 10, I3 operador menor a 10. Cierro paréntesis, punto y coma. Recordemos, la función O solo me exige el cumplimiento de una condición. Es decir, aquí se va a ejecutar el valor verdadero o la parte verdadera con el solo hecho de que se cumpla una de las condiciones, cualquiera de las dos. Ahora, si se cumplen las dos, igual se va a ejecutar el valor verdadero. ¿Qué es el valor verdadero? Una operación matemática que le establecemos a la función si una de las condiciones se cumple. Nos dice mostrar verdadero. Dentro de comillas colocamos la palabra verdadero. Podría ser todo mayúscula, todo minúscula, no importa. Punto y coma. ¿Qué significa esto? Si ninguna de las dos condiciones se cumple, ¿qué hace el computador? Entonces nos va a hacer una división, H9 por F11. Capturemos por ejemplo el H9, también lo podemos digitar, coloco el slash que es el dividido y la celda F11. Si deseo, también lo puedo digitar, no hay ningún problema. Cierro paréntesis, enter.